Hola a todos, en esta evidencia nos vamos a encargar de continuar con el modelo del motor de corriente directa que anteriormente se vio configurado con espacio de estados, ahora va a ser con retroalimentación de estados, además de que vamos a mostrar los avances finales del proyecto del carrito. Comencemos. La retroalimentación de estado completo FSF o colocación de polos es un método empleado en la teoría del sistema de control de retroalimentación para colocar los polos de circuito cerrado de una planta en ubicaciones predeterminadas en el plano S. La colocación de polos es deseable porque la ubicación de los polos correspondiente directamente a los valores propios del sistema, que controlan las características de la respuesta del sistema. El sistema debe considerarse controlable para implementar este método. Si la dinámica de bucle cerrado se puede representar mediante la ecuación del estado de estados con la ecuación de salida, entonces los polos de la función de transferencia del sistema son las raíces de la ecuación característica. La retroalimentación de estado completo se utiliza ordenando el vector de entrada U, considerando una entrada proporcional en sentido matricial al vector de estado. Sustituyendo las ecuaciones del espacio de estado, tenemos que los polos del sistema FSF son dados por la ecuación característica de la matriz A, B, Q. Al comparar los términos de esta ecuación con los de la ecuación característica deseada, se obtienen que los valores de la matriz de retroalimentación K, que fuerzan los valores propios del bucle cerrado a las ubicaciones de los polos especificadas por la ecuación característica deseada. Ahora, para este modelo, se han retomado ciertas características con las que ya se habían trabajado, tales como las constantes del movimiento, las resistencias de armadura, el torque y la inductancia. Además de que se volverá a hacer uso del modelo de espacio de estados para la posición del motor que se había planteado con anterioridad. Estas ecuaciones dinámicas en forma de espacio de estados se dieron antes, que tiene la forma de un conjunto de ecuaciones en el espacio de estados. El modelo será con una referencia de paso de 1 radianes. Los criterios de diseño serán los siguientes: un tiempo de estabilización inferior a 0.040 segundos, sobrepasar menos del 16% y sin error de estado estable, incluso en presencia de una entrada de perturbación escalonada. Dado que todas las variables de estado son muy fáciles de medir, se puede diseñar un controlador de retroalimentación de estado completo para la retroalimentación sin tener que agregar un observador. La ley de control para un sistema de retroalimentación de estado completo tiene la forma U es igual a R menos Kc. El diagrama de bloques asociado se muestra a continuación. El polinomio característico de este sistema de circuito cerrado es el determinante donde S es la variable de Laplace. Dado que las matrices A y BKC son matrices 3×3, debe de haber 3 polos en el sistema. Si el sistema dado es controlable, entonces al diseñar un controlador de retroalimentación del estado completo, se pueden mover los 3 polos a cualquier lugar. Si el sistema dado es controlable o no se puede determinar verificando el rango de la matriz de controlabilidad. De lo anterior, el sistema es controlable, ya que el determinante de la matriz de controlabilidad no es 0, por lo tanto se pueden colocar los polos de bucle cerrado del sistema en cualquier lugar del plano S. Primero se colocan los polos en menos 200, menos 100 más 100i y menos 100 menos 100i. Al ignorar el efecto del primer polo, ya que es más rápido que los otros dos polos, los polos dominantes corresponden a un sistema de segundo orden con z es igual a 0.5, correspondiente a un 16% de sobrepaso, y sigma es igual a 100, que corresponde a un tiempo de estabilización en 0.040 segundos. Una vez determinadas las ubicaciones de los polos, se debe determinar la matriz de ganancia del controlador Kc para lograr estos polos. Sin embargo, se puede colocar un poste con multiplicidad mayor que el rango de la matriz B. Volviendo a las ecuaciones y al esquema, se emplea una ley de retroalimentación de estados. Las ecuaciones de espacio de estados se convierten en las siguientes mostradas, generando así la respuesta de ciclo cerrado a una referencia de paso, resultando en un gráfico de la respuesta de paso. Para observar la respuesta a perturbaciones del sistema, se debe de proporcionar la entrada adecuada al sistema. En este caso, una perturbación es físicamente un par de carga que actúa sobre inercia del motor. Este par de carga actúa como un término aditivo en la segunda ecuación de estado, el cual se puede simular al alterar la matriz de entrada de circuito cerrado B para tener un 1 sobre J en la segunda fila, asumiendo que nuestra entrada actual es solo la perturbación. El error debido a la perturbación del paso no es cero, por lo tanto este también deberá compensarse.
Se sabe que si se integra un integrador adicional en serie en la planta, se puede eliminar el error de estado estable debido a una referencia de paso. Si el integrador viene antes de la inyección de la perturbación, también acelerará una entrada de perturbación escalonada en estado estable. Esto cambia la estructura de control para que ahora se parezca al diagrama de bloques. Para modelar la adición de este integrador, se aumentan las ecuaciones de estado con un estado extra para la integral de error, que se identifica con la variable W. Esto agrega una ecuación de estado adicional donde la derivada de este estado es entonces solo el error E igual a Y menos R, donde Y es igual a θ. Esta ecuación se colocará al final de las matrices. La referencia R, por lo tanto, ahora aparece como una entrada adicional al sistema. La salida del sistema sigue siendo la misma. Estas ecuaciones representan la dinámica del sistema antes de que se cierre el ciclo, refiriéndose a las matrices del sistema en esta ecuación, que se aumentan con el estado del integrador adicional como AA, BA, CA y DA. El vector que multiplica la entrada de referencia R es denominada BR. El vector de estado del sistema aumentado será referenciado como XA. La referencia no afecta a los estados, excepto al estado integrador o la salida de la planta, ya que no existe una ruta desde la referencia de la entrada de la planta U sin implementar la matriz de ganancia de retroalimentación de estado KC. Para encontrar las ecuaciones de ciclo cerrado hay que observar cómo la entrada U afecta a la planta. En este caso afecta al sistema exactamente de la misma manera que en las ecuaciones no aumentadas, excepto que ahora U es igual a menos KC por X menos KIW. También podemos reescribir este en términos de nuestro estado aumentado como U es igual a menos KA, paréntesis BFXA, donde KA es igual a KC entre KI. La sustitución de estos U en las ecuaciones anteriores proporcionan las siguientes ecuaciones de ciclo cerrado. En lo anterior, la integral de error se realimentará y dará como resultado que el error de estado estable se reduzca a cero. Rediseñado el controlador para tener en cuenta el vector de estado aumentado, siendo necesario colocar cada polo del sistema. Se coloca en el polo asociado con el estado de integrador adicional en menos 300, que será más rápido que los otros polos. Agregue las siguientes líneas a su archivo que me reflejan las ecuaciones de ciclo cerrado presentando anteriormente. Tenga en cuenta que dado que la matriz de transición de ciclo cerrado AA menos BA por KA depende de BA. Para la simulación en MATLAB se deben de establecer los datos del modelo basándonos en el modelo anterior para esto. Después se deben de introducir cuáles son las ecuaciones dinámicas de espacio de estados. Posteriormente se ha de verificar si el sistema es controlable o no, para luego calcular los polos del sistema y su matriz de control, con la cual se puede obtener la respuesta de bucle cerrado a una referencia de paso, a las perturbaciones del sistema y a la dinámica del sistema antes de que se cierre el bucle. Con esto se puede calcular cuál es el polo asociado con el estado integrador adicional para de esta manera obtener las ecuaciones de lazo cerrado y su respuesta a perturbaciones, sin la acción integral junto a su gráfica. Además de que se hizo un modelo en Simulink para velocidad angular, sin embargo, esta muestra es bastante irregular. Esto debido a los parámetros que se establecen en el programa, además de que las matrices no se acoplaron de la mejor manera. Ahora bien, para el apartado de los avances finales del carrito, básicamente se diseñó un carrito que pudiese seguir una ruta a una velocidad determinada por el usuario. Para ello, se utilizó el chasis de acrílico, una rueda loca, dos motores de corriente directa, junto con sus llantas, varios jumpers, un Arduino Uno, un puente H L298N, dos sensores LM393, baterías y encoders de 20 pasos. Ahora, para el diseño del carrito, se puso en los laterales del chasis el par de motores con sus llantas. En la parte superior se agregaron la mayoría de las conexiones a los controladores, ya fuese el Arduino o el puente H, junto a la batería de este primero. Los sensores de velocidad atraviesan el sistema para poder ver a los encoders de los motores de forma casi directa, mientras que en la parte inferior se encontraba la alimentación del puente H. Para la programación, esta se dividió en 6 partes principales. Se inicializó por establecer ciertas constantes tales para asignar pines a los motores, los sensores, además de crear variables para el número de pasos que hay en un disco y el diámetro de la llanta. Luego se crearon rutinas de interrupciones con las cuales se cuenta el número de pasos que hay en un giro del disco. Luego se hizo un programa para poder convertir los centímetros a pasos. Luego se crearon funciones para determinar el tipo de movimiento que tiene el carro.
ya fuese moviendo las ruedas en el mismo sentido o no, además de poder variar la velocidad de esta. Luego se crearon contadores para los steps de los motores. Para la parte final de la programación se hicieron diferentes secuencias de movimiento, el cual puede llegarse a incorporar a los movimientos con cierta velocidad y distancia, teniendo un pequeño delay configurable. A continuación se van a presentar unos videos en donde el carrito se mueve con diferentes secuencias. Además, para poder ver si la velocidad era la adecuada, se tuvo que hacer un programa para poder probar cómo es que los sensores recibían la señal de los encoders. Para ello, se hizo un programa parecido al que se ve en pantalla y se pudieron graficar cómo eran las interrupciones por parte del sensor, como se ve en el video también a continuación. Muchas gracias por ver este video y se agradece bastante los conocimientos compartidos en este semestre. Muchas gracias y hasta la próxima.